Aquel día yo solo estaba pasando por la plaza del pueblo, como hacía todas las tardes, pero entonces la vi. Una joven embarazada, sentada frente a su casa, llorando como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre ella. Me acerqué para saber qué estaba pasando, y cuando escuché su historia, sentí que no podía simplemente dar media vuelta y seguir mi camino. La miré a los ojos y dije algo que cambiaría mi vida para siempre. Si ese niño necesita un padre, yo puedo serlo. Lo que no imaginaba en ese momento era que ese encuentro iba a transformar mi vida por completo. Quédate conmigo hasta el final. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo este video y no olvides suscribirte al canal. Ahora presta mucha atención a lo que voy a contarte. La mula de Bernardo el herrero estaba atada frente a la taberna cuando yo pasé esa tarde. Lo recuerdo porque me fijé en que tenía una herradura floja y pensé en decírselo. Pero entonces vi el grupo de gente en la plaza y me olvidé de la mula. Eran como 7 u 8 personas, quietas, mirando. Eso ya era raro. En San Cipriano, la gente no se para a mirar nada sin motivo. Aquí todos tenemos trabajo, todos tenemos prisa, y si alguien se detiene en mitad de la plaza con esa cara de no saber qué hacer, es que algo no va bien. Tiré suave de las riendas. El roble paró sin que yo tuviera que insistirle. Ese caballo siempre supo cuándo había que detenerse. Lo heredé de mi padre igual que las tierras, igual que el nombre. Y a veces pienso que heredé también su manera de leer el mundo. Mi padre decía que un buen caballo siente las cosas antes que el hombre. Yo le daba la razón entonces. Se la sigo dando ahora. Desde arriba del roble vi lo que estaba pasando. 2 hombres sacaban muebles por la puerta de la casa de la calle del Pozo. Una silla, una mesita pequeña, un baúl de madera oscura que golpeó el escalón al salir y sonó a hueco. Y en el degrau de la puerta, sentada con las manos sobre la barriga, había una mujer joven, muy joven y muy embarazada. Don Álvaro estaba ahí, claro, gordo, con el chaleco abotonado hasta arriba a pesar del calor, con esa manera suya de pararse con los brazos cruzados que a mí siempre me pareció la postura de alguien que disfruta teniendo razón. Miraba los muebles salir como si estuviera contando cabezas de ganado. Yo conocía esa casa. Había pertenecido a los Morales durante años. El viejo Morales murió hace tiempo, y su hijo, un muchacho callado que trabajaba en las canteras de la sierra, se había quedado con ella al casarse. Lo conocía de vista. Nos cruzábamos en la feria de ganado alguna vez. Me daba los buenos días y yo se los devolvía. No éramos amigos, pero era de los que uno saluda con gusto. Ese muchacho había muerto meses atrás, un derrumbe en la cantera. Así me lo habían dicho en el molino de pasada, como se dicen las desgracias en los pueblos, con pocas palabras y la vista baja. Y ahora su mujer estaba ahí sentada, con el niño por nacer, mirando cómo se vaciaba lo poco que le quedaba. Debería haber seguido. Era lo más sensato, lo que haría cualquiera. Bajar la cabeza, dar un rodeo por la calle de la iglesia y llegar a mis tierras antes de que oscureciera. Tenía trabajo esperando. Siempre tengo trabajo esperando. Pero no seguí. Me bajé del roble, até las riendas al poste de la fuente y me acerqué despacio. Llevo toda mi vida en este pueblo. Nací en la finca que hay pasado el Cerro de los Pinos, la misma donde vivo ahora. La misma donde vivió mi padre y donde vivió su padre antes que él. Conozco cada piedra de San Cipriano. Conozco el olor que tiene la plaza cuando llueve en agosto. Ese olor a tierra mojada y a paja húmeda que entra por las ventanas y que a mí me gusta más que cualquier otra cosa. Conozco los nombres de todos los perros del pueblo. Conozco qué familias se llevan bien y cuáles no se hablan desde hace 20 años. Y todo el mundo me conoce a mí, Sebastián Herrera, el del cerro, el que tiene las tierras del Olivo Grande, el que vive solo desde que murió su madre, el que nunca se casó. Eso último lo dicen sin malicia.
La mayoría, aunque algunos lo dicen con esa lástima que a mí me pesa más que el insulto, como si vivir solo fuera una enfermedad. Como si la casa grande y las tierras buenas no valieran nada si no hay nadie con quien compartir la mesa. No es que no lo haya pensado yo también, claro. Hay tardes, cuando vuelvo del campo y entro en la cocina y el silencio me recibe antes que nadie, que sí lo pienso, que enciendo el fuego y pongo la olla y me siento solo a comer, y la silla de enfrente está vacía, y la de al lado también, y todas las sillas están vacías. Y a veces, cuando hay tormenta por la noche y truena fuerte, me despierto y me quedo escuchando la lluvia en el tejado, y pienso que ese sonido sería distinto si hubiera alguien más en la casa escuchándolo conmigo. Pero uno aprende a vivir con lo que tiene, o al menos aprende a no decir lo que le falta. Me acerqué al grupo con calma, sin meterme, solo para ver. Eso me decía yo. Doña Petra, la de la panadería, estaba ahí con los brazos cruzados y cara de no poder hacer nada. El viejo Clemente, que ya no oye bien, pero que nunca se pierde nada de lo que pasa en la plaza, estaba de puntillas intentando ver mejor. Algunos mozos del jornal miraban desde lejos, apoyados en la pared, sin intervenir. Don Álvaro hablaba. Como siempre que habla don Álvaro, lo hacía despacio y en voz alta, para que todos oyeran bien. «Lleva 3 meses sin pagar, Sebastián», me dijo en cuanto me vio llegar, aunque yo no le había preguntado nada, como si necesitara justificarse delante de mí. Yo no soy una obra de caridad, tengo mis compromisos. Yo no dije nada. Miré a la mujer. Estaba sentada en el escalón con la espalda apoyada en el marco de la puerta. Joven, como dije, 22, 23 años, no más. El vestido oscuro, gastado en los codos, el pelo recogido pero suelto por los lados, como si hubiera empezado a hacerse el moño y se hubiera cansado a mitad. Tenía las manos sobre la barriga con esa manera que tienen las mujeres embarazadas de sujetarse, como si estuvieran protegiendo algo que nadie más puede ver. Intentó levantarse cuando uno de los hombres sacó una silla que era claramente de ella, una silla pequeña con el asiento de paja trenzada. Se apoyó en el marco, se puso de pie, estiró el brazo para alcanzarla, pero no llegó. Perdió el equilibrio un momento, se agarró a la puerta y volvió a sentarse despacio. Y entonces lloró, no con escándalo, sin hacer ruido casi, solo se le dobló el gesto y le cayeron las lágrimas y se las limpió con el dorso de la mano, rápido, como avergonzada de que la vieran. Eso fue lo que me partió algo por dentro. No los muebles, no don Álvaro con su chaleco, ese gesto de limpiarse las lágrimas deprisa, como si llorando estuviera haciendo algo malo. Me agaché delante de ella. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. Me miró. Tenía los ojos oscuros y muy cansados. «Isabel», dijo. «Isabel Morales». «¿El marido era Tomás Morales, el de la cantera?», asintió. Muy despacio. «Era mi marido, sí». No dije nada durante un momento. El sol pegaba fuerte en las piedras de la plaza. Una gallina cruzó por detrás de nosotros sin que nadie la espantara. «¿Y familia? ¿Tienes a alguien?», negó con la cabeza. «Mis padres murieron cuando era pequeña. Él tampoco tenía a nadie aquí». Hizo una pausa. «Solo estamos nosotros, el niño y yo». Le pregunté cuánto faltaba. Me dijo que el médico le había dicho que 1 mes, quizás menos, que el niño ya estaba en posición y que cualquier día podía ponerse de parto. Don Álvaro se aclaró la garganta detrás de mí. «Sebastián, que yo tengo que terminar esto antes de que oscurezca». Me levanté, me giré hacia él. «¿A dónde va a ir ella esta noche?». Él abrió las manos. «Eso no es asunto mío, me temo. Está embarazada de 8 meses. Lo veo, sí. Pero el alquiler no se paga con el embarazo». Y luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «Si tanta pena te da, llévatela tú a la finca». Lo dijo como si fuera un chiste, como esas cosas que se dicen para zanjar una conversación, no para que nadie las tome en serio. La plaza estaba callada. Los mozos habían dejado de apoyarse en la pared. Doña Petra miraba sin pestañear.
El viejo Clemente se había puesto una mano en la oreja para oír mejor. Yo me quedé quieto un momento. Miré a Isabel. Tenía los ojos puestos en el suelo, las manos otra vez sobre la barriga. Y pensé en mi padre, en lo que me decía cuando era chico, y veíamos pasar a algún jornalero sin trabajo por el camino de la finca. Quien tiene tierra, Sebastián, nunca debe negar ayuda al que no tiene nada. Lo decía sin solemnidad, como se dice algo que es tan obvio que casi no hace falta decirlo. Pensé en la cocina de mi casa, en las sillas vacías. Pensé en muchas cosas en muy poco tiempo, y luego hablé. Si ese niño necesita un padre, yo puedo serlo. No lo dije gritando, no lo dije con dramatismo, lo dije como se dice una cosa que uno ha pensado y ha decidido, en voz normal para que me oyeran, pero sin teatro. La plaza se quedó en silencio total, un silencio de esos que solo se dan cuando nadie esperaba lo que acaba de escuchar. Don Álvaro abrió la boca y la cerró. Isabel levantó los ojos del suelo y me miró. Me miró de verdad, por primera vez, con esa expresión que tiene la gente cuando no sabe si lo que está oyendo es una burla o una promesa. Yo aguanté la mirada, no la aparté, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Isabel no dijo nada en todo el camino. Yo tampoco. El roble iba despacio, como siempre va cuando lleva peso. No es que ella pesara mucho, pero el animal es listo y sabía que tenía que ir con cuidado. Isabel iba sentada detrás de mí, con una mano agarrada a mi cinturón y la otra sobre la barriga, y yo notaba su respiración cada vez que el caballo pisaba una piedra o bajaba un pequeño escalón del camino. Los muebles que habían podido salvar, que no eran muchos, los dejamos de momento en casa de doña Petra, que se ofreció sin que nadie se lo pidiera. Eso me gustó de ella. Doña Petra tiene mal genio y peor humor, pero cuando hay que arrimar el hombro, lo arrima. Salimos del pueblo por el camino del cerro. A esa hora de la tarde, la luz daba de lado sobre los campos de trigo y todo tenía ese color dorado que a mí me parece el más honesto del mundo. No el amarillo brillante de las pinturas, ese dorado cansado, casi naranja, que tiene el trigo cuando ya está a punto y el sol empieza a bajar. A mi padre le gustaba mucho esa luz. Yo creo que a mí me gusta porque me recuerda a él. ¿Falta mucho?, preguntó Isabel. Primera vez que hablaba desde la plaza. 1/4 de hora, dije. Poco más, asintió, y volvió el silencio. Pasamos por el olivo grande que da nombre a mis tierras entre los del pueblo. Es un olivo viejo, muy viejo, con el tronco retorcido y grueso como 3 hombres juntos. Nadie sabe cuántos años tiene. Mi padre decía que ya estaba así cuando su abuelo era joven. Yo no sé si es verdad, pero me gusta pensarlo. Me gusta la idea de que hay cosas que duran más que las personas. Cuando llegamos a la finca, até el roble en la cuadra y ayudé a Isabel a bajar. Ella aceptó la mano sin decir nada, pero la soltó en cuanto tuvo los pies en el suelo. Un gesto pequeño. Lo noté. Le abrí la puerta de la casa. Lo primero que me dijo, nada más entrar, fue: «Es grande». «Sí», dije yo. «¿Vives solo aquí?» «Desde que murió mi madre, hace 12 años». Ella miró el pasillo, la cocina al fondo, la escalera de madera, todo limpio, pero sin vida. Eso es lo que tiene una casa donde vive solo un hombre. Está ordenada porque uno aprende a ser ordenado por necesidad, pero le falta algo que no es el polvo ni el desorden. Le falta el ruido, le falta el olor a comida a mediodía, le falta una ventana abierta con una planta en el alféizar. Le enseñé el cuarto que iba a ser el suyo, el de mi madre. Yo nunca lo había vuelto a usar después de que ella murió. Lo tenía cerrado, limpio, con la cama hecha como si alguien fuera a volver a dormir en él algún día. Isabel se paró en la puerta. «No puedo quitarte el cuarto de tu madre», dijo. «No me lo quitas. Te lo doy». Me miró de reojo, con esa desconfianza suya que yo ya había empezado a reconocer. Una desconfianza que no era maldad, ojo, era precaución, la precaución de alguien
que ha aprendido que las cosas buenas casi siempre vienen con un precio escondido. ¿Qué esperas a cambio?, me preguntó. Directo, sin rodeos. Me gustó eso. Prefiero la gente que pregunta lo que piensa. Nada, dije. Que estés bien, que el niño nazca bien. Eso no es una respuesta normal. No, pero es la verdad. Ella me sostuvo la mirada un momento. Luego entró en el cuarto. Se sentó en el borde de la cama con cuidado y miró por la ventana. Desde ahí se ven los olivos de la ladera y más lejos el cerro con los pinos en la cima. Está bien, dijo en voz baja, como si no me lo dijera a mí, sino a ella misma. Los primeros días fueron raros, no de mala manera. Raros como son raras las cosas nuevas cuando uno no está acostumbrado a ellas. Yo me levantaba antes del amanecer como siempre. Encendía el fuego, ponía el café, salía al campo. Cuando volvía a mediodía, Isabel estaba en la cocina. La primera mañana me sorprendió encontrarme la mesa puesta. La segunda, había una olla en el fuego. La tercera, había fregado el suelo de la cocina, que yo no había fregado en quién sabe cuánto tiempo y que estaba en un estado que no voy a detallar. No tienes que hacer eso, le dije. Lo sé, respondió ella, pero tampoco puedo quedarme sentada todo el día mirando el techo. No discutí, me puse a comer. Hablábamos poco, no porque hubiera tensión, sino porque los dos éramos de pocas palabras. Yo le preguntaba cómo se encontraba. Ella me decía que bien, o que regular, dependiendo del día. A veces me preguntaba cosas de la finca, cuántas cabezas de ganado tenía, si los olivos daban buena cosecha, cómo se llamaba el campo que se veía desde la ventana del cuarto. Le fui contando, sin prisa. Le expliqué que el campo de abajo era el del trigo, que lo sembraba en otoño y lo segaba en julio, que los olivos de la ladera eran de mi familia desde el abuelo de mi padre, y que la aceituna que daban era pequeña pero con mucho aceite, que el huerto de atrás estaba un poco abandonado porque a mí no se me dan bien las verduras, la verdad, y que si ella quería hacer algo con él adelante. Eso último se lo dije sin pensar mucho, como se dice una cosa. Pero al día siguiente, cuando volví del campo al mediodía, Isabel estaba en el huerto con un azadón pequeño que había encontrado en el cobertizo, trabajando la tierra entre los tomates que habían sobrevivido solos sin que nadie los cuidara. Me paré a mirarla desde la cancela. Trabajaba despacio, con cuidado, parando cada poco para descansar. La barriga le hacía complicado agacharse, pero ahí estaba. No le dije nada. Entré en la cocina, me lavé las manos y puse el café. Fue una tarde, como 2 semanas después de que llegara, cuando me preguntó algo que me pilló sin respuesta preparada. Estábamos en la cocina después de cenar. Ella cosía un trozo de tela, no sé qué arreglaba. Yo leía el periódico atrasado que me había traído Bernardo el herrero. Y de repente, sin levantar la vista de la costura, me preguntó, ¿por qué no te casaste nunca? Me quedé con el periódico en las manos. No sé, dije que era mentira, pero tampoco sabía cómo decir la verdad. Algo habrá. Dejé el periódico en la mesa. Hubo una mujer hace años, cuando yo tenía 20 y tantos, pero ella era de ciudad y esto le pareció demasiado pequeño. Hice una pausa y después de eso, pues, el tiempo pasa y uno se acostumbra a estar solo sin darse cuenta de que se está acostumbrando. Isabel levantó los ojos de la costura y me miró. Es triste eso. Un poco sí, admití. A mí me pasó al revés, dijo, y volvió a bajar la vista. Yo sí quería casarme. Quería una casa y una familia y todo eso. Y lo tuve, pero duró muy poco. No dije nada. Sabía que si decía algo, callaba. Y quería que siguiera hablando si quería. Tomás era bueno, continuó. Trabajador. Callado como tú. A una pausa corta. No merecía morirse en un agujero en la montaña por un salario de miseria. Le tembló un poco la voz al final. Solo un poco. Se le notaba que había aprendido a controlar eso, a no dejarse caer. Pero a veces el peso es demasiado y algo se escapa igual.
No, no merecía, dije. Y no dije más. A veces lo mejor que uno puede hacer es darle la razón a alguien en su dolor y quedarse callado. El huerto fue lo que cambió las cosas, creo. Isabel lo fue arreglando poco a poco. Arrancó las malas hierbas, plantó lechugas y algo de albahaca que consiguió no sé dónde, ató las tomateras que se habían tumbado, y un día apareció con unos esquejes de geranio que le había dado doña Petra y los puso en los tiestos de la ventana de la cocina. Yo no dije nada, pero me alegró verlos ahí. La casa había tenido geranios en las ventanas cuando vivía mi madre. Cuando ella murió, me olvidé de regarlos y se fueron muriendo uno a uno. Y durante 12 años las ventanas habían estado vacías. Ahora había geranios otra vez. Una tarde vi a Isabel parada en la puerta del huerto, con las manos en la espalda, mirando lo que había plantado. No sé qué pensaba, pero tenía una expresión distinta a la de los primeros días, menos tensa, menos en guardia. Me acerqué y me puse a su lado. «Está mejorando», dije mirando el huerto. «Le falta agua en el rincón de la izquierda», dijo ella. «La tierra está muy seca ahí. Mañana desvío un poco la acequia», asintió. Y nos quedamos los dos un momento mirando el huerto sin decir nada más, con esa comodidad rara que se da a veces entre personas que no se conocen demasiado, pero que ya han aprendido a compartir el silencio sin que les pese. La tormenta llegó una noche de finales de agosto. Yo la había visto venir por la tarde. El cielo al oeste se había puesto de ese color verdoso que en el campo uno aprende a respetar. El viento olía a piedra mojada antes de que cayera ni una gota. Cerré la cuadra, até bien lo que había que atar, y entré en casa antes de que empezara. Cayó con fuerza, truenos seguidos, sin pausa. El tejado sonaba como si alguien tirara piedras desde arriba. Los postigos golpeaban aunque los había asegurado. Yo estaba en la cocina sin poder dormir, con un vaso de vino que no me estaba bebiendo, cuando oí pasos en la escalera. Isabel apareció en la puerta, pálida, con una mano en el marco y la otra en la barriga. «Sebastián». Me levanté antes de que terminara de decir mi nombre. «¿Cuánto llevas así?» «Un rato. No quería despertarte. Siéntate». Se sentó. Tenía la frente sudada y los ojos muy abiertos, de ese miedo que no es cobardía, sino respeto a lo que está pasando. «¿Es la primera vez que sientes esto?» «No, llevaba toda la tarde con algo, pero pensé que era falso. Ahora ya sé que no es falso». Agarré la chaqueta del gancho. «Voy a buscar a la Petra. Ella sabe. Ha ayudado en otros partos del pueblo». «Con esta tormenta no», dijo Isabel, agarrándome el brazo. «Isabel, Sebastián, no puedes salir con esto». Afuera cayó un trueno que sacudió los cristales. Los dos miramos la ventana. «Tengo que ir», dije. «El roble conoce el camino de noche». «Y yo también». Ella me soltó el brazo despacio. Me miró. «Ten cuidado», dijo, en voz baja. Salí. No voy a decir que el camino al pueblo fue fácil, porque no lo fue. El barro llegaba a los cascos del roble. Vi a un tramo donde el agua bajaba por el camino como si fuera un riachuelo, y el caballo tuvo que ir casi a paso. Yo iba inclinado sobre él, con el agua metiéndoseme por el cuello de la chaqueta, hablándole en voz baja para que no se asustara. «Tranquilo, tú y yo lo sabemos hacer. Esto». Llegamos al pueblo. Llamé a la puerta de doña Petra 3 veces hasta que se encendió una vela arriba. Cuando le expliqué lo que pasaba, no me hizo ni una pregunta. Se vistió, cogió su bolsa y salió. Volvimos a la finca con la tormenta todavía encima. Doña Petra iba detrás de mí en el roble, sin quejarse, sin decir nada, agarrada a mis hombros con unas manos que parecían tenazas. Fueron horas largas. Yo me quedé fuera del cuarto. Me senté en el pasillo, en el suelo, con la espalda en la pared. Escuchaba la tormenta y escuchaba lo que venía de dentro del cuarto, y no sabía muy bien qué hacer con las manos. Encendí un candil. Lo apagué. Lo volví a encender. En algún momento dejó de llover.
El silencio del campo después de la tormenta es un silencio distinto a todos los demás, más limpio, como si el aire hubiera sido lavado, y en ese silencio oí el llanto del niño, pequeño al principio, luego más fuerte. Ese llanto que no se parece a ningún otro sonido del mundo. Me levanté, la puerta se abrió y doña Petra asomó la cabeza. Tenía cara de cansancio, pero sonreía. «Entra», me dijo. «Los dos están bien». Entré despacio. Isabel estaba en la cama, agotada, con el pelo pegado a la cara, y tenía en los brazos un bulto pequeño envuelto en una tela blanca que era el niño que lloraba y que ya no lloraba, que abría y cerraba los puños diminutos contra el pecho de su madre. Me acerqué. Isabel levantó los ojos hacia mí. Estaba muy cansada, pero había algo distinto en su cara, algo que yo no sabía nombrar bien y que ahora sí sé. Era el final del miedo. «¿Quieres cogerlo?», me preguntó. No esperaba esa pregunta. «Si quieres tú», dije, torpe, «cógelo». Me senté en el borde de la cama. Me puse al niño en los brazos con cuidado, con ese cuidado que uno tiene cuando sujeta algo que nunca ha sujetado y que pesa menos de lo que pensaba y más de lo que esperaba. El niño me miró. Bueno, no sé si me miró de verdad. Son tan pequeños que uno no sabe bien lo que ven. Pero abrió los ojos y los tenía oscuros, como los de su madre, y yo me quedé ahí sentado con él en los brazos y con la tormenta ya pasada y el campo afuera oliendo a tierra limpia. Y se me llenaron los ojos. No lloré, o lloré poco, pero se me llenaron. 12 años de casa vacía, 12 años de silla sin nadie, 12 años de levantarme solo y acostarme solo y hablarle al roble porque necesitaba hablarle a alguien. Y ahora tenía un niño en los brazos. No era mío de sangre, pero era mío de algo que no tiene nombre exacto y que vale más que la sangre. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté con la voz un poco rara. Isabel tardó un momento. «Miguel», dijo, como su padre. Asentí. «Miguel», repetí mirando al niño. «Bienvenido». Afuera, el último trueno se alejaba por las colinas, y en la finca que había sido silenciosa durante 12 años, había por fin un llanto de niño que lo llenaba todo. 4 años. No sé bien cómo explicar lo que son 4 años cuando antes de ellos tenías 12 de silencio. Es como cuando llevas mucho tiempo sin comer de verdad y te sientas a la mesa y comes, y no te das cuenta de cuánta hambre tenías hasta que ya estás saciado. Así fueron esos 4 años. Me fui dando cuenta de lo que me habían faltado los anteriores a medida que los iba viviendo. Miguel aprendió a andar en esta casa. Dio los primeros pasos en la cocina, entre la mesa y el fogón, agarrándose a las sillas con esas manos pequeñas que tienen los niños, que parecen de mentira de tan perfectas que son. Se cayó 3 veces seguidas y las 3 veces se levantó él solo. No lloró ninguna. Eso me dijo algo de él desde muy pronto. Era un niño serio para su edad. No callado, ojo. Hablaba mucho y preguntaba más. Pero serio en el sentido de que cuando se ponía a hacer algo, lo hacía hasta terminarlo. Como su madre. Como, según me decía Isabel a veces mirándolo, su padre. Yo no conocí bien a Tomás Morales. Nos cruzamos 4 o 5 veces en la feria y en el molino, pero Isabel me fue contando cosas de él con el tiempo, despacio, de la misma manera que se cuentan las cosas que duelen, a trozos, cuando uno está listo, sin forzar. Y por lo que me contaba, Miguel tenía su misma manera de fruncir el ceño cuando pensaba, y sus mismas manos largas, y esa costumbre de quedarse muy quieto mirando algo antes de tocarlo, como si primero necesitara entenderlo con los ojos. A mí me parecía bien que se pareciera a su padre, me parecía justo. Lo del caballo empezó porque Miguel no podía ver al roble sin querer tocarlo, desde pequeño. En cuanto aprendió a caminar solo hasta la cuadra, que tardó menos de lo que yo esperaba, se pasaba los ratos muertos asomado a la puerta mirando al caballo. Le hablaba,
Con esa seriedad suya, le explicaba cosas. No sé qué cosas. Cosas de niño. El roble lo escuchaba con una paciencia que no tenía con todo el mundo, la verdad. Un día, Miguel tenía 3 años recién cumplidos. Lo encontré subido al primer travesaño de la valla de la cuadra, intentando alcanzar el lomo del caballo. No llegaba. Le faltaban 20 centímetros por lo menos. Pero ahí estaba, estirando el brazo todo lo que podía, con la lengua fuera de la concentración. Me reí. No pude evitarlo. Él me miró, sin bajar del travesaño. «Quiero subir». «Ya lo veo». «¿Me ayudas?» Lo pensé un momento. Luego lo cogí por las axilas, lo alcé y lo senté sobre el lomo del roble. El caballo no se movió. Me miró de reojo como diciendo, ya era hora. Miguel se quedó muy quieto un segundo, con las manos agarradas a la crin, mirando el mundo desde arriba por primera vez, y luego sonrió, una sonrisa de esas que ocupan toda la cara. «Es muy alto», dijo. «Sí, me gusta». Así empezó. A los 4 años ya montaba conmigo. Iba delante, sentado entre mis brazos, con las manos en las riendas, aunque yo las llevara de verdad. Pero a él le gustaba sentir que las llevaba. Recorríamos el camino de los olivos, bajábamos hasta el arroyo, dábamos la vuelta por el campo de trigo. Media hora, a veces menos. El tiempo justo para que se sintiera grande sin que Isabel se pusiera nerviosa. Isabel se ponía nerviosa con el caballo. No lo decía, pero yo lo notaba. Se quedaba en la puerta viendo cómo nos alejábamos con esa manera suya de apoyarse en el marco y cruzar los brazos, que significaba que estaba controlando las ganas de decir algo. Cuando volvíamos, Miguel le contaba todo lo que había visto, aunque fueran los mismos olivos de siempre. «Mamá, hemos visto un conejo». «¿Sí?» «Sí, grande. Se ha metido debajo de una piedra». «¡Qué suerte!» «Y Sebastián dice que si vamos mañana igual lo vemos otra vez». Isabel me miraba por encima de la cabeza del niño, con esa media sonrisa suya que era la manera que tenía de decir muchas cosas sin decir ninguna. Yo me hacía el tonto y desencillaba al roble. Isabel y yo nunca hablamos de lo que éramos. No sé si eso parece raro. Supongo que lo es. Pero así fueron las cosas. Vivíamos en la misma casa, compartíamos la misma mesa, criábamos al mismo niño, y nunca nos sentamos a decir en voz alta qué nombre tenía todo aquello. Al principio, porque los dos éramos de pocas palabras. Luego, porque el tiempo fue haciendo las cosas sin que hiciera falta nombrarlas. Había momentos, pequeños, los que cuentan de verdad. Isabel poniéndome la mano en el brazo cuando yo estaba preocupado por algo de la cosecha, sin decir nada, solo ese gesto. Yo dejándole en la mesilla de su cuarto una manzana del manzano de la linde, que era el primero en dar fruto cada año, y que a ella le gustaban mucho. Los dos quedándonos en la cocina después de que Miguel se durmiera, ella con su costura, yo con el periódico o con nada, y el silencio entre nosotros siendo ya un silencio distinto al del principio, un silencio cómodo, un silencio de gente que ha aprendido a estar junta. No sé si eso es querer a alguien. Creo que sí. Creo que es una manera de querer que no hace ruido, pero que está ahí todo el rato, como el agua del arroyo, que suena solo si te paras a escucharla. Una tarde de primavera, Isabel plantó rosas en el lado del huerto que daba a la ventana de la cocina. Rosas rojas, de las que trepa por las paredes si uno las deja. Me pidió si podía ponerle un alambre para que tuvieran dónde agarrarse. Puse el alambre esa misma tarde. Las rosas tardaron 2 años en llegar a la ventana, pero llegaron. Miguel cumplió 4 años en marzo. Lo celebramos con un bizcocho que hizo Isabel y con la visita de doña Petra, que le trajo un trompo de madera que el niño no soltó en todo el día. Vine también Bernardo el herrero con su mujer y el viejo Clemente, que ya oía peor pero que no se perdía una celebración por nada del mundo. Fue una tarde buena, de las que uno guarda. Por la noche, cuando Miguel ya dormía y los invitados se habían ido, Isabel y yo nos quedamos en la cocina recogiendo.
Y en un momento, mientras yo apilaba los platos, ella dijo, «Gracias». La miré. «¿Por qué?» «Por esto», dijo, señalando con la mano, sin concretar. «La cocina, la casa, la tarde, todo junto. Por lo que has hecho estos 4 años». No supe qué decir. ¿Qué es lo que me pasa siempre en los momentos en que habría que decir algo bueno? «No he hecho nada que no quisiera hacer», dije al final. Ella asintió, y volvimos a recoger en silencio. Pero era un silencio distinto. Era de esos que se quedan dentro. El día del accidente fue un sábado de mayo. Yo estaba en el campo de abajo revisando el riego. El sol pegaba fuerte ya, de ese calor seco que en mayo te avisa de lo que viene en julio. Había que arreglar una acequia que se había tapado con tierra y me entretuvo más de lo que pensaba. Cuando volví hacia la casa, vi que la puerta de la cuadra estaba abierta. Me paré. La puerta de la cuadra no se dejaba abierta. Eso lo sabía todo el mundo en la finca. El roble era un caballo tranquilo, pero era un caballo, y los caballos se asustan, y cuando se asustan en un espacio abierto, hacen lo que les da la gana. Apuré el paso. Oí el relincho antes de llegar. Un relincho alto, nervioso, de animal asustado. Y luego un golpe sordo. Y luego silencio. Eché a correr. El roble estaba en el corral de fuera, dando vueltas pegado a la valla, con los ojos muy abiertos y los ijares moviéndose deprisa. Y en el suelo, cerca del bebedero, estaba Miguel, boca arriba, sin moverse. Llegué a él en 3 zancadas, me arrodillé, le puse la mano en el pecho, respiraba. Eso lo noté primero y me alivió tanto que me temblaron las manos. «Miguel, Miguel, mírame». Nada, los ojos cerrados, un hilo de sangre fino bajándole por detrás de la oreja, desde el pelo. «Miguel». Isabel llegó corriendo desde la casa. No sé cuándo había salido, no la había oído. Se arrodilló al otro lado del niño y le puso las manos en la cara. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sebastián?» «Se ha caído del caballo». Mi voz sonó rara, plana. «Se ha subido solo». Isabel le habló al niño, le llamó por su nombre, le tocó las manos, las piernas. Él no respondía. Me levanté. «Voy a por el carro. Hay que llevarlo al médico. Al de la ciudad, no al de aquí, al de la ciudad». Isabel levantó los ojos hacia mí. Tenía la cara blanca como la cal de las paredes. «Date prisa», dijo, con una voz que no tenía nada de la Isabel de todos los días. Una voz pequeña, asustada, la voz de una madre. Entré en la cuadra, enganché el carro tan rápido como pude. Me temblaban los dedos con los arneses y me obligué a respirar, a ir despacio en lo que había que ir despacio para no tardar más al final. Cuando saqué el carro al corral, Isabel ya tenía a Miguel en brazos, envuelto en la manta que había bajado de la casa. El niño seguía sin despertar. Respiraba, pero no despertaba. Lo subimos al carro con cuidado. Isabel se subió con él. Yo tomé las riendas y salimos por el camino de la ciudad con el sol todavía alto y el corazón en la garganta, los dos sin decir nada, escuchando solo el ruido de las ruedas en el camino de tierra y la respiración del niño entre nosotros. El hospital de la ciudad olía a cal y a algo más que no supe nombrar entonces y que ahora sé que era el olor del miedo de otra gente. Pasillos largos con las paredes pintadas de blanco amarillento, un farol de aceite al fondo del corredor. Una monja con toca que nos salió al paso en cuanto entramos con el niño en brazos. Miguel seguía sin despertar. Respiraba. Eso me lo repetía yo en el camino cada vez que el miedo me apretaba demasiado. Respira. Mientras respira, hay tiempo. Pero llevaba más de 1 hora sin abrir los ojos, y eso no era buena señal. Yo no soy médico, pero he visto animales darse golpes en la cabeza, y sé que el tiempo que pasan sin despertar dice mucho. La monja llamó al médico. Un hombre mayor, con barba gris recortada y manos grandes, que examinaron a Miguel con una calma que a mí me desesperó y me tranquilizó a la vez. Le levantó los párpados, le palpó la cabeza despacio, le pasó los dedos por detrás de la oreja donde estaba el golpe.
Isabel estaba de pie a mi lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al médico sin pestañear. El hombre se incorporó y nos miró. El niño se ha golpeado fuerte. Hay algo dentro que está presionando. Hizo una pausa breve. Necesita una operación, cuanto antes. Isabel exhaló despacio, como si hubiera estado aguantando el aire desde que salimos de la finca. ¿Va a estar bien?, preguntó. Si operamos pronto, tiene buenas posibilidades. El médico hablaba despacio, eligiendo las palabras. Si esperamos, no puedo decirles lo mismo. Operen, dije yo. El médico me miró. El coste es considerable, señor. Herrera, Sebastián Herrera. Le sostuve la mirada. Operen. El dinero lo resuelvo yo. Me senté en el banco del pasillo mientras se llevaban a Miguel. Isabel se quedó de pie junto a la puerta hasta que desapareció. Luego se dio la vuelta y se sentó a mi lado. Pasó un rato sin que ninguno dijera nada. Afuera había oscurecido. Por la ventana del pasillo se veían las luces de la ciudad, que a mí siempre me parecen demasiadas juntas, demasiado ruido para tan poco espacio. Yo soy de campo, y el campo de noche es oscuro. Y esa oscuridad me parece honesta. Las ciudades de noche no me convencen. ¿Cuánto tienes?, me preguntó Isabel en voz baja. No lo suficiente en casa, pero tengo las tierras. Ella me miró. Sebastián, Isabel, son las tierras de tu familia. Ya lo sé. Tu padre las... Ya lo sé, repetí, más despacio esta vez, sin dureza, pero firme. Ella calló. Bajó la vista a las manos que tenía juntas en el regazo. Tenía los nudillos blancos de apretarlos. Tal vez yo debería... Empezó. No. Si yo no hubiera llegado a tu vida, tú no estarías aquí ahora. La miré. Si tú no hubieras llegado a mi vida, yo no tendría nada que salvar. Hice una pausa. Así que no me digas eso. Se le llenaron los ojos. No lloró. Isabel casi nunca lloraba del todo. Llegaba hasta el borde y se quedaba ahí, aguantando con esa terquedad suya que a mí me admiraba y me partía el corazón a partes iguales. Gracias, dijo, muy bajito. Calla y reza, le dije. Y los dos nos quedamos en silencio, en ese banco duro del pasillo del hospital, escuchando los pasos de las monjas y el ruido lejano de la ciudad, esperando. Volví a la finca al día siguiente por la mañana temprano. Isabel se quedó con Miguel, que seguía en manos del médico. Yo necesitaba moverme, necesitaba hacer algo con las manos o me iba a volver loco en ese pasillo. El campo estaba como siempre, el trigo movido por el viento, los olivos quietos, que los olivos son los árboles más tranquilos del mundo y no se alteran por nada. El roble en la cuadra, que me miró cuando entré y resopló suave, como preguntando dónde estaba el niño. Luego te explico, le dije. Me senté en el escalón de la puerta de la casa y me quedé mirando las tierras. Intenté hacer los números con la cabeza. El médico me había dicho la cantidad esa mañana antes de irme. Era mucho. Era más de lo que yo tenía en casa, más de lo que tenía guardado, más de lo que podía reunir vendiendo la cosecha. Para llegar a esa cifra había que vender tierra, había que vender ganado, había que vender cosas que no se recuperan fácilmente o que no se recuperan nunca. Pensé en mi padre. Me vino solo, sin llamarlo. Me vino su cara de las tardes en que recorríamos los campos juntos, él en el roble y yo en la yegua vieja que tuvimos hasta que me hice mayor. Me enseñó cada palmo de estas tierras, con nombres y con historias. Este campo lo ganó tu abuelo en una mala cosecha que arruinó a media comarca, Sebastián. Este olivo lo plantó mi padre el año que nació tu tía. Esta acequia la hice yo con las manos cuando tenía 25 años y la espalda todavía me respondía bien. Las tierras no eran solo tierras, eran memoria. Pero Miguel estaba en un hospital con la cabeza abierta y las tierras eran tierras. La memoria es la memoria y no se pierde porque cambien los dueños de un campo. Me levanté, entré en casa.
Saqué el papel y el tintero de la caja del aparador y me puse a escribir lo que había que vender. Don Álvaro apareció esa misma tarde. No me sorprendió. En los pueblos las noticias corren solas, sin que nadie las lleve. Para cuando yo había llegado a la finca, ya sabía medio San Cipriano lo del niño, y don Álvaro tenía un olfato especial para los momentos en que alguien necesitaba dinero rápido. Llegó en su calesa, con el chaleco de siempre, con esa manera de bajarse del coche como si llegara a algo que ya le pertenecía. «Sebastián, he oído lo del chico. Lo siento». «Gracias», dije sin moverme del escalón. «¿Cómo está?» «Operándolo ahora mismo, creo. Dios quiera que salga bien». Pausa. Corta. «He oído también que necesitas liquidez». Ahí estaba. Lo miré. «¿Qué quieres, Álvaro?» Abrió las manos con esa expresión de hombre razonable que ponía cuando iba a decir algo poco razonable. «Mira, yo no vengo a aprovecharse de tu situación. Vengo a ayudarte. El campo de los olivos de la ladera, el rebaño de ovejas y la parcela del trigo junto al arroyo. Te lo compro todo esta semana. Dinero en mano, sin esperas», dijo el precio. Me quedé callado un momento. «Eso es la mitad de lo que vale», dije. «Es lo que puedo dar ahora mismo, con la premura que hay. Es la mitad de lo que vale», repetí. Él encogió los hombros con esa calma que me sacaba de quicio. «El mercado es el mercado, Sebastián. Yo no pongo los precios, los pone la necesidad. Tú tienes necesidad ahora mismo, yo tengo el dinero. Eso tiene un coste». Me levanté del escalón. Lo miré a los ojos. Él me sostuvo la mirada sin pestañear. Don Álvaro no era cobarde, eso había que reconocérselo. Era calculador y frío, pero no cobarde. «Fuera de mi finca», dije. «Sebastián, sé razonable». «He dicho que fuera». Se me quedó mirando un segundo más. Luego asintió despacio, se dio la vuelta y subió a la calesa. Antes de arrancar se giró. «La oferta sigue en pie hasta el viernes. Después no te aseguro nada». Se fue. Yo me quedé de pie en el camino hasta que la calesa desapareció por el recodo. Luego entré en la casa, cerré la puerta y me quedé apoyado en ella en el pasillo oscuro. Respiré. Una vez, dos. No iba a venderle a él, eso lo tenía claro. Pero necesitaba el dinero igual, y necesitaba que fuera rápido, y eso significaba que tenía que encontrar otra manera. Fui al pueblo esa misma tarde. Primero al notario, que era un hombre seco y honesto que me conocía de toda la vida. Le expliqué la situación sin adornarla. Me escuchó, tomó notas, me dijo qué podía venderse rápido y a quién. El campo de los olivos, a los hermanos Fuentes, que llevaban años queriendo ampliar sus tierras por ese lado. El rebaño de ovejas a un tratante de Salamanca que pasaba por la zona cada 2 semanas. La parcela del arroyo a un labrador joven del pueblo de al lado que buscaba tierra para empezar. Precios justos, no generosos, pero justos. Era lo que había. Firmé lo que había que firmar. Luego fui a la cuadra de la finca. El roble estaba en su sitio. Me miró llegar. Resopló una vez, movió las orejas. Me quedé parado en la puerta un momento. Ese caballo tenía 20 años. Lo había montado mi padre antes que yo. Me lo había puesto en las manos cuando yo era todavía un muchacho, diciéndome que un buen caballo es un compañero, no una herramienta, y que hay que tratarlo como tal. Habíamos recorrido juntos cada camino de estas tierras. Había estado conmigo en las malas noches, en las cosechas difíciles, en el viaje al hospital con Miguel en brazos de Isabel. Conocía mi voz mejor que nadie. Me acerqué. Le puse la mano en el cuello. Tenía el pelo suave y caliente como siempre. «Lo sé», le dije. «Lo sé». No dije más. No hacía falta. Al día siguiente vino un hombre de un pueblo cercano que criaba caballos y que me había mandado recado a través del notario. Era un hombre callado, de trato serio, que miró al roble con respeto y lo trató bien desde el primer momento. Eso me importó. Que lo tratara bien. Me pagó el precio que le pedí sin regatear.
Cuando se lo llevó por el camino, yo estaba en la puerta de la cuadra. Vi cómo se alejaban. El roble se giró una vez, o eso me pareció a mí. Entré en la casa. Me senté en la cocina. Y por primera vez en todo ese tiempo, desde que Miguel se había caído hasta ese momento, me permití sentir el peso de lo que había hecho. No llorar, solo sentir el peso. Dejarlo estar un momento, que eso también hay que saber hacerlo. Luego me levanté, recogí el dinero y tomé el camino de la ciudad. El médico me recibió en su despacho pequeño. Le puse encima de la mesa lo que le debía, lo contó sin prisa, asintió y levantó la vista. La operación fue bien, dijo. Me agarré al borde de la mesa sin querer. ¿Bien? Ha despertado esta mañana. Está débil, pero ha despertado. Ha preguntado por usted. No dije nada durante unos segundos. No podía. ¿Puedo verlo? Ahora mismo está con su madre. Pero sí, puede pasar. Entré al cuarto despacio. Isabel estaba sentada en la silla junto a la cama. Miguel estaba tumbado, con la cabeza vendada, con una palidez que me encogió el estómago, pero tenía los ojos abiertos. Esos ojos oscuros que eran de su madre y que durante días yo había tenido miedo de no volver a ver. Me vio entrar. «Sebastián», dijo, con la voz ronca, pequeña, pero era su voz. Me acerqué. Me senté en el borde de la cama con cuidado de no moverla. «Aquí estoy», dije. «¿Estás enfadado conmigo?», preguntó. Lo miré. ¿Por qué iba a estar enfadado? Por lo del caballo. Me subí solo. Tú me dijiste que no lo hiciera solo todavía. Le puse la mano en la cabeza, con cuidado de no tocar la venda. «No estoy enfadado», dije. «Estoy aquí». Cerró los ojos un momento. Los abrió. «¿Y el roble está bien?», tragué. «El roble está bien», dije. Que era verdad, solo que ya no era mío. Isabel me miró por encima de la cabeza del niño. Sabía lo del caballo, claro, lo sabía todo. Me sostuvo la mirada un segundo y luego la bajó, y en ese segundo me dijo más de lo que hubiera podido decir con palabras. Me quedé ahí sentado, con la mano en la cabeza de Miguel, escuchando su respiración que ya era tranquila y regular. Afuera, la ciudad hacía su ruido de siempre, ese ruido que a mí no me gusta, pero que esa tarde no me molestó. Las tierras habían cambiado de manos. El caballo de mi padre estaba en otro establo, pero el niño respiraba. Y a veces eso es lo único que hace falta saber. Los días en el hospital tienen una textura distinta a los días normales. No sé explicarlo bien. Es como si el tiempo se espesara. Las horas pasan, eso sí, pero pasan lentas y todas iguales, sin el ritmo que les da el trabajo del campo, sin la diferencia entre la mañana que huele a rocío y la tarde que huele a tierra caliente. Ahí dentro todo huele igual, todo suena igual, y uno se va quedando suspendido en esa espera que no es vida del todo, pero tampoco es otra cosa. Me quedé. No lo pensé mucho. Isabel no me lo pidió. Yo no lo anuncié, simplemente no me fui. Dormí 2 noches en el banco del pasillo, con la chaqueta doblada bajo la cabeza, escuchando los pasos de las monjas en las horas pequeñas. La tercera noche, una de ellas, una mujer mayor, con cara de haber visto todo lo que se puede ver, me trajo una manta sin decir nada y la dejó en el banco y siguió su camino. Le di las gracias a su espalda. No se giró, pero creo que me oyó. Miguel mejoraba despacio. Eso decía el médico cada mañana cuando salía del cuarto. Mejora, pero despacio. Que para un niño de 4 años el cuerpo es fuerte, pero el golpe había sido serio y había que tener paciencia. Paciencia. Como si en esa situación la paciencia fuera una cosa que uno pudiera sacar de un cajón y ponerse. Isabel pasaba la mayor parte del tiempo dentro, con el niño. Yo entraba a ratos, me sentaba un rato, salía, le llevaba agua, le traía algo de comer de la fonda que había cerca del hospital, una fonda pequeña con una mujer gorda que cocinaba un caldo que olía bien y sabía mejor. Isabel comía poco, pero comía, que eso también hay que vigilarlo. Fue la segunda noche cuando Isabel me dijo lo que llevaba días guardando.
Yo estaba en el pasillo, sentado en el banco, y ella salió del cuarto un momento a respirar. Se apoyó en la pared de enfrente y se quedó mirando el suelo. Tenía ese aspecto de alguien que lleva mucho tiempo sin dormir bien y que ya no lo disimula porque no le quedan fuerzas para disimular. «Sebastián», dijo, sin levantar la vista, «dime, he estado pensando». Pausa larga. «Tal vez nunca debería haber entrado en tu vida». La miré. «Isabel». «No, escúchame». Levantó los ojos. Los tenía rojos de no haber llorado, que es peor que llorar. «Llegué a tu casa con un niño que no era tuyo. Tú me diste un techo y una familia, y yo te he devuelto esto». Hizo un gesto hacia la puerta del cuarto, hacia el hospital, hacia todo. «Las tierras, el caballo de tu padre, todo lo que has vendido era tuyo. Era de tu familia. Yo no tenía derecho a que costara eso». Me levanté del banco. Fui hasta donde estaba ella y me quedé de pie delante, no muy cerca, la distancia justa. «¿Puedo hablar yo ahora?», le dije. Asintió. «Cuando llegaste a mi casa, yo tenía 42 años y llevaba 12 viviendo solo en una finca que era demasiado grande para un hombre solo. Tenía tierras y ganado y un caballo bueno, y no tenía nada». Hice una pausa. «Sabes la diferencia, ¿verdad? Entre tener cosas y tener algo». Ella no dijo nada. Se levantaba cada mañana porque había que levantarse. Trabajaba porque había trabajo, comía porque había que comer, pero no había nadie esperándome en ningún sitio, nadie a quien contarle cómo había ido el día, nadie que me dejara geranios en la ventana. Me salió sin querer lo de los geranios, pero no lo retiré. Tú me trajiste a Miguel, y Miguel me trajo todo lo demás. Y lo demás incluye esto, sí, incluye esta noche en este pasillo. Pero también incluye las noches buenas. Incluye verlo montar a caballo por primera vez. Incluye que me llame papá. Tragué. Ninguna tierra vale lo que vale eso, Isabel. Ella aguantó el gesto un momento más. Luego se le rompió. No hizo ruido. Solo se le dobló la cara y se le cayeron las lágrimas. Despacio, y esta vez no se las limpió deprisa. Las dejó estar. Y yo me acerqué un paso y ella apoyó la frente en mi hombro y yo le puse una mano en la espalda y nos quedamos así, de pie en ese pasillo amarillento, sin decir nada más. A veces no hace falta nada más. Al tercer día llegó doña Petra, apareció por el pasillo del hospital con un cesto tapado con un paño y esa manera suya de andar que no pide permiso a nadie. Me vio en el banco, me miró de arriba abajo con cara de juicio y dijo: «Tienes una pinta terrible». «Gracias, Petra. ¿Cómo está el niño?» «Mejorando. Despacio», asintió. Dejó el cesto en el banco a mi lado. «Bizcocho de aceite, 2 quesos del bueno y una bota de vino que te vas a beber aunque no tengas ganas porque llevas días sin comer bien y se te nota». Me señaló con el dedo. «Y no me digas que no hace falta, porque sí hace falta». No le dije que no hacía falta. Al día siguiente vino Bernardo el herrero con su mujer, que traían pan recién hecho y una olla con potaje que la mujer había preparado esa mañana. Luego el viejo Clemente, que hizo el camino a la ciudad en el carro de su sobrino, y que subió al pasillo del hospital con sus 80 años y sus piernas malas, y se sentó a mi lado, y estuvo una hora larga sin decir casi nada, que es la mejor manera de acompañar a alguien. «El pueblo pregunta», me dijo antes de irse. «Todos preguntan por el niño. Diles que mejora». «Se lo digo». Se levantó con esfuerzo. «Y diles que reces un poco más, que tampoco cuesta nada». Me hizo reír. No mucho, pero reír. No esperaba eso, no esperaba que la gente viniera. San Cipriano es un pueblo pequeño, con sus roces y sus rencillas como todos. Y yo no soy hombre de muchas amistades. Soy más de estar en mis tierras que en la taberna. Pero vinieron. Y eso me enseñó algo que debería haber sabido antes. Que la soledad que uno cree tener a veces es más pequeña de lo que parece. Y que la gente, cuando hay que estar, está. El padre Tomás vino también.
Un hombre joven para ser cura, con gafas redondas y aire de no haberse terminado de acostumbrar todavía a hacerlo. Se sentó en el banco del pasillo, estuvo un rato, rezó en voz baja con las manos juntas. Antes de irse me puso una mano en el hombro. ¿Tú rezas, Sebastián? Regular, le dije que era la verdad. Regular es suficiente, dijo. Dios no exige nota. Se fue. Me quedé pensando en eso un rato. Esa noche, en el banco del pasillo con la manta de la monja encima, sí recé. No sé si bien, pero lo hice. Le pedí lo que solo se le puede pedir a algo que está más allá de lo que uno entiende, que el niño se pusiera bien, que Isabel pudiera dormir, que amaneciera distinto. Amanece siempre igual, claro, pero a veces lo que uno necesita es pedirlo. Fue la mañana del 5.º día. Yo estaba en el pasillo con un café que me había traído la monja joven, una que no hablaba mucho, pero que se había acostumbrado a traerme café por las mañanas sin que yo se lo pidiera. Lo agradecía. La puerta del cuarto se abrió e Isabel asomó la cabeza. Tenía una cara distinta, no aliviada del todo, pero distinta. «Entra», me dijo. Entré. Miguel estaba despierto de verdad, no ese despertar a medias de los días anteriores en que abría los ojos un momento y volvía a cerrarlos. Despierto con los ojos abiertos del todo y la mirada clara. Me vio entrar y dijo, con esa voz suya todavía pequeña por el cansancio, «Papá», así, sin más, solo eso. Fui hasta la cama. Me senté en el borde con cuidado. Me incliné un poco hacia él. «Aquí estoy. ¿Te quedaste aquí todo el tiempo?» Le puse la mano en la cabeza, como hacía siempre, con cuidado de no tocar la venda. «Siempre», le dije. Me miró, asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba saber, y ahora que lo sabía, podía quedarse tranquilo. «Tengo hambre», dijo. Isabel se rió, una risa cortita, de alivio, de esas que salen solas cuando el cuerpo suelta algo que llevaba días apretado. Se tapó la boca con la mano, pero la risa salió igual. Yo no me reí. Se me pusieron las manos a temblar un poco y las junté en el regazo para que no se notara. No dije nada. Me quedé mirando al niño, a su cara pálida con los ojos oscuros abiertos, y sentí algo que no sé si tiene nombre exacto, una mezcla de gratitud y de cansancio, y de algo más grande que los dos juntos, como cuando se rompe una tensión que llevas tantos días aguantando que ya no recordabas cómo era no aguantarla. El médico entró poco después, revisó al niño, le puso la mano en la frente, le miró los ojos, asintió varias veces. «Va bien», dijo. «Necesitará descanso, semanas sin correr ni subirse a nada, pero va bien». Isabel le dio las gracias. Yo también. El médico asintió con esa calma profesional suya y salió. Nos quedamos los tres solos en el cuarto. Miguel nos miraba alternativamente, a Isabel y a mí. «¿Podemos volver a casa?», preguntó. «Pronto», dijo Isabel. «¿Y el roble estará ahí?». Me le quedé mirando. Isabel me miró a mí. Abrí la boca. La cerré. «El roble está bien», dije, que era lo mismo que le había dicho antes y que seguía siendo verdad. «Cuando volvamos a casa, te lo explico». Frunció el ceño. Esa manera suya de fruncir el ceño cuando algo no le cuadraba del todo. Pero no preguntó más. Supongo que el cansancio pudo más que la curiosidad. Cerró los ojos. En menos de un minuto dormía. Un sueño tranquilo, de niño que ya no tiene fiebre y que ha comido algo y que sabe que hay alguien sentado a su lado. Isabel y yo nos quedamos en la habitación en silencio. Ella en la silla, yo en el borde de la cama. La luz de la mañana entraba por la ventana pequeña y ponía una franja amarilla en el suelo de piedra. «Gracias», dijo Isabel muy bajito para no despertarlo. «Ya me lo has dado las gracias», le dije. «Te lo voy a seguir dando». No dije nada. Miré al niño dormir. Afuera, en el pasillo, se oían los pasos de las monjas y el ruido lejano de la ciudad empezando su día. Y yo pensé, sin querer pensarlo,
que hacía 5 días había salido de mi finca con el corazón en la garganta y sin saber lo que iba a encontrar, y que ahora estaba ahí sentado, en ese cuarto pequeño que olía a cal, viendo dormir al niño que me llamaba papá. Las tierras habían cambiado de manos. El caballo ya no estaba en mi cuadra, pero el niño dormía. Y eso, me dije, no lo habría cambiado por nada. Volvimos a la finca un martes por la mañana. El médico nos dejó salir con la condición de que Miguel no corriera, no saltara, no se subiera a nada y descansara todo lo que el cuerpo le pidiera. Le dijo eso directamente al niño, mirándolo a los ojos, con esa seriedad suya. Miguel escuchó con mucha atención y luego preguntó si podía al menos sentarse en el escalón de la puerta. El médico dijo que sí. Miguel pareció conforme con eso. El camino de vuelta lo hice en el carro que me había prestado Bernardo el herrero, porque el mío lo había vendido junto con parte del ganado. Otro de los agujeros que había dejado esa semana. No era el más grande, pero se notaba. Isabel iba a mi lado con Miguel entre los dos, tapado con una manta aunque el día no estuviera frío. Los niños, recién salidos del hospital, tienen ese aspecto frágil que a uno le da ganas de envolverlos en algo, y ella no había podido evitarlo. Miguel miraba el camino con los ojos muy abiertos, como si el mundo fuera nuevo después de haberlo visto desde una cama de hospital durante días. Los olivos están igual, dijo, cuando pasamos por el camino de la ladera. Los olivos siempre están igual, le dije. «Eso es bueno». «Sí», dije, «eso es bueno». La finca estaba como la había dejado. Claro, las cosas no cambian solas mientras uno no está, aunque a veces uno espera sin querer que algo haya cambiado, que el mundo haya tenido la consideración de moverse un poco para acompañar lo que uno ha vivido. Pero el huerto seguía ahí, con las tomateras atadas y los geranios en la ventana. El gallinero seguía con sus gallinas. Los olivos de la ladera seguían en su sitio con esa quietud suya de árboles muy viejos que han visto pasar demasiadas cosas para alterarse por ninguna. Solo la cuadra estaba diferente, vacía. Un espacio grande y silencioso que antes tenía un caballo dentro y ahora no tenía nada. Entré a revisarla el primer día, sin querer entrar pero entrando igual, porque las cosas hay que mirarlas de frente si uno quiere seguir adelante. Olía a paja vieja y a madera. Cogí el rastrillo y limpié lo que había que limpiar. Ordené los arneses que habían quedado colgados en la pared, sin nada a lo que sujetarse ya. Tardé un rato más de lo necesario. Cuando salí, Miguel estaba sentado en el escalón de la puerta de la casa, como había pedido permiso para hacer. Me miró. «¿Qué hacías en la cuadra?» «Ordenar». «¿Cuándo traemos otro caballo?» Lo miré. Tenía la cabeza vendada todavía y la cara todavía pálida, pero los ojos eran los de siempre, vivos, directos. «Cuando podamos», dije. «Falta mucho». «No sé. Hay que ver cómo van las cosas», asintió. No preguntó más. Esa manera suya de aceptar lo que hay sin hacer drama me recordaba tanto a su madre que a veces me pillaba mirándolos a los dos buscando el parecido, y siempre lo encontraba en los gestos más pequeños. Las semanas siguientes fueron de trabajo callado. Hay una dignidad en reconstruir. No es la dignidad de las cosas grandes, no es la que se cuenta ni la que se ve desde fuera. Es una dignidad silenciosa de levantarse cada mañana y hacer lo que hay que hacer con lo que queda. Mi padre lo habría llamado tirar para adelante, que es la expresión más honesta que conozco para describir ese esfuerzo. Me quedaban tierras, menos que antes, pero me quedaban. El olivar de arriba, que era el más pequeño pero el de mejor aceituna. El huerto, un trozo del campo de trigo, el de mejor tierra. Y el gallinero, que Isabel había seguido cuidando con esa atención suya a las cosas pequeñas que hacen que las cosas pequeñas funcionen. Hice un trato con los hermanos Fuentes para trabajar juntos la cosecha de ese año. Ellos ponían hombres y yo ponía parte del terreno y nos repartíamos lo que saliera. No era lo que hubiera querido, pero era razonable.
Y lo razonable, cuando uno empieza de menos, es suficiente para empezar. Don Álvaro me cruzó un día en el camino del pueblo. Me miró con esa expresión suya entre la condescendencia y la curiosidad. He oído que el niño está bien, dijo. Está bien, sí. Me alegro. Pausa. ¿Y lo otro? ¿Cómo lo llevas? Bien, dije sin más. Me miró un momento. Creo que esperaba otra cosa. Alguna queja o alguna petición o alguna señal de que la situación me pesaba más de lo que mostraba. No la encontró. Si en algún momento necesitas, empezó. Si necesito algo, ya sé dónde encontrarte. Le corté sin dureza, pero sin dejarle terminar la frase. Que tengas buen día, Álvaro. Seguí mi camino. No me volví a mirar. Fue un atardecer de octubre cuando Isabel me lo dijo. Yo estaba en la cocina con el café de la tarde, leyendo un papel de cuentas que no me daba los números que quería. Isabel entró, se sentó enfrente de mí y se quedó callada un momento con las manos sobre la mesa. Conocía ese silencio suyo, el de cuando tenía algo que decir y buscaba cómo empezar. Levanté los ojos del papel. ¿Qué pasa? Me miró. Tenía esa expresión que no supe leer del todo al principio, una mezcla de cosas que no iban del todo en la misma dirección, pero en la que había algo que se parecía mucho al asombro. Estoy embarazada, dijo. Me quedé quieto. El papel de cuentas siguió sobre la mesa, el café siguió en el vaso, el fuego siguió haciendo su ruido en el hogar. Todo siguió igual durante esos segundos en que yo procesé lo que acababa de oír. ¿Segura? Dije, que fue lo primero que me salió y que no era lo más inteligente que podría haber dicho. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas? Un par de meses, creo. No estaba segura hasta ahora. Hizo una pausa. No sé cómo te sienta esto. La miré. ¿Cómo me va a sentar? Ella bajó un momento los ojos y los volvió a subir. Sebastián, ya tienes mucho encima. Las tierras, la finca, Miguel. No era el momento que... Me levanté de la silla. Fui hasta donde ella estaba. Me agaché un poco y le puse las manos sobre las suyas encima de la mesa. Isabel me miró. No hay momento malo para esto, dije. ¿Me entiendes? No hay momento malo. Ella me sostuvo la mirada. Esa desconfianza suya, esa precaución que la había acompañado siempre desde que la conocí, fue cediendo despacio, como cede la helada cuando llega el sol, poco a poco, pero sin parar. Y sonrió, no una sonrisa grande, una sonrisa suya, de las pequeñas, de las que le cambiaban los ojos más que la boca. Fue suficiente. Miguel se enteró esa misma noche. Isabel se lo contó a la hora de cenar, con calma, sin adornos. Le explicó que iba a tener un hermano o una hermana y que todavía no se sabía cuál de las dos cosas. El niño se quedó pensando un momento con el tenedor en el aire. ¿Y dónde va a dormir?, preguntó. Ya lo veremos, dijo Isabel. Que no sea en mi cuarto. Eso ya se verá también. Miguel consideró la información, pinchó lo que tenía en el tenedor y siguió comiendo. Asunto resuelto, aparentemente. Yo estuve a punto de reírme, pero me contuve. Luego, antes de dormirse, me llamó desde su cuarto. Entré. Estaba en la cama, con la manta hasta el pecho. Sebastián, dime, ¿tú vas a querer al bebé más que a mí? Me senté en el borde de la cama. Lo miré. No. ¿Lo juras? Lo juro. Lo pensó. ¿Y si es una niña y es más lista que yo? Entonces me alegro de tener un hijo listo y una hija más lista todavía. Arrugó la nariz. Eso no le había parecido la respuesta correcta, pero tampoco dijo nada más. Cerró los ojos. Antes de salir, dijo, Sebastián, ¿qué? Que cuando tengamos otro caballo, el primero en montar soy yo, antes que el bebé. Trato hecho, le dije. Salí del cuarto cerrando la puerta despacio. En el pasillo me quedé un momento apoyado en la pared, en la oscuridad, sonriendo solo como un tonto. La niña nació en abril. Un amanecer tranquilo, sin tormenta esta vez, con el campo afuera empezando a ponerse verde y los almendros ya con flor.
Doña Petra vino a tiempo, sin prisas, y todo fue como tenía que ser. Esas cosas, cuando salen bien, parecen sencillas, aunque no lo sean. Isabel la tuvo en el cuarto que había sido el de su madre, el mismo donde había nacido Miguel 4 años antes, en medio de una tormenta de agosto. Ese cuarto había visto ya demasiadas cosas importantes como para sorprenderse de una más. La niña nació pequeña, pero fuerte, con mucho pelo oscuro y una manera de llorar que ocupó toda la casa desde el primer momento. No como Miguel, que había llorado suave. Esta lloraba como si tuviera cosas que decir y quisiera que todo el mundo lo supiera. Cuando me la pusieron en los brazos, volví a sentir lo mismo que la primera vez, 4 años atrás, en ese cuarto con la tormenta afuera. Ese peso pequeño que pesa más de lo que parece. Esas manos diminutas que se cierran solas, aunque no haya nada que sujetar. ¿Cómo se llama?, preguntó Miguel desde la puerta, de puntillas intentando ver. «Entra», le dije. Entró despacio, con esa solemnidad que ponía cuando algo le parecía importante. Se acercó a mí y miró a la niña en mis brazos. «Es muy pequeña», dijo. «Eras igual de pequeño tú». «Yo no». «Tú sí». La observó un momento más. «¿Cómo se llama?», repitió. Isabel, desde la cama, dijo: «Elena». Miguel lo consideró. «Está bien», aprobó, con la autoridad de quien lleva 4 años siendo hijo único y sabe que en estas cosas hay que ceder con dignidad. Pasaron los meses. Elena creció con esa rapidez que tienen los niños pequeños, que uno se descuida y ya se han hecho grandes. Aprendió a sentarse, a gatear, a ponerse de pie, agarrándose a las patas de la mesa. La cocina se llenó de un ruido diferente, más pequeño y más constante, ese ruido de niño que explora y que toca todo, y que pregunta con los ojos antes de saber preguntar con palabras. Miguel la vigilaba con una mezcla de orgullo y de impaciencia que a mí me resultaba muy familiar. La enseñaba cosas. Le señalaba los animales por la ventana, le ponía nombres a las gallinas, le explicaba cosas que la niña no entendía todavía, pero que escuchaba con atención, mirándolo con esos ojos grandes de los bebés que parecen grabarlo todo. Y un día de primavera, cuando Elena ya tenía casi 2 años y se tenía en pie sola con bastante seguridad, Miguel vino a buscarme al campo. «Sebastián, ven». «¿Qué pasa? Ven, que quiero enseñarte algo». Lo seguí. Habíamos conseguido un caballo nuevo 3 meses antes. Un animal joven, más pequeño que el roble, color castaño, con un carácter tranquilo que el tratante me había garantizado y que era cierto. Miguel le había puesto nombre el primer día: Canelo. Sin consultarme, sin dudar. Canelo. El roble había sido el caballo de mi padre y luego el mío. Canelo era el de Miguel, aunque él todavía no lo dijera así. Pero se veía en la manera en que iba a la cuadra cada mañana antes de desayunar, y en la manera en que le hablaba, y en la manera en que el caballo lo buscaba con los ojos cuando entraba. Esa tarde, Miguel había sacado a Canelo al corral, y tenía a Elena sentada encima. La niña iba con las 2 manos agarradas a la crin, con las piernas cortas, colgando a los lados, con una expresión de absoluta concentración que era exactamente la misma que había puesto Miguel la primera vez que yo lo senté sobre el roble. Esa expresión de quien descubre que el mundo se ve diferente desde arriba y que eso le gusta mucho. Miguel llevaba al caballo de las riendas, despacio, en círculo por el corral. «¿Ves?», me dijo sin dejar de caminar. «Ya sabe montar. Tiene 2 años. Yo tenía 3 y ya montaba contigo. Tú eras mayor. 1 año más no es tan mayor». No pude discutirle eso. Técnicamente tenía razón. Me apoyé en la valla y los observé. Miguel serio, llevando al caballo con cuidado, pendiente de su hermana. Elena encima, agarrada, mirándolo todo con esos ojos grandes. Canelo andando despacio, como si supiera exactamente lo que llevaba encima y lo que había que hacer. Oí pasos detrás de mí. Isabel se puso a mi lado, apoyó los brazos en la valla y miró la escena.
Estuvimos un rato así, los dos apoyados en la valla, sin decir nada. El sol estaba bajando sobre los olivos de la ladera. Esa luz de final de tarde que en esta tierra tiene ese color de siempre, ese dorado cansado que a mí me parece el más honesto del mundo. Los olivos quietos, como siempre están los olivos. El campo de trigo más allá, movido suave por el viento. Y en el corral, un niño de 8 años, llevando de la rienda a su hermana de 2, con esa seriedad suya, con esa manera de hacer las cosas hasta el final. Isabel dijo, en voz baja, «¿En qué piensas?» Lo pensé un momento. «En que hace 8 años esto era una finca vacía», dije. «Un hombre solo, un caballo y demasiado silencio». Ella no dijo nada. Escuchaba. Y que no supe que me faltaba algo hasta que ya no me faltaba. Siguió callada un momento. Luego apoyó la cabeza en mi hombro, despacio, como quien hace una cosa natural que ha hecho muchas veces, aunque fuera la primera. «A mí me pasó lo mismo», dijo. No respondí. No hacía falta. En el corral, Elena soltó un momento una mano de la crin y la extendió hacia el lado, como equilibrándose, con esa valentía torpe de los que están aprendiendo. Miguel la vio y le dijo algo en voz baja que yo no alcancé a oír. Ella volvió a agarrarse, y siguieron. El sol siguió bajando. Los olivos siguieron quietos, y yo me quedé ahí, apoyado en la valla de mi corral, con la mujer que había llegado a mi puerta sin que yo la esperara, y con los hijos que no habría imaginado tener, mirando cómo se ponía el sol sobre las tierras que eran mías y que algún día serían de ellos. Hay cosas que uno no planta y que crecen igual. Hay familias que no se planean y que son las más reales de todas. Y hay hombres que pasan media vida creyendo que les falta algo y que un día, sin saber bien cuándo, se dan cuenta de que ya no les falta nada. Yo soy uno de esos hombres, y eso es todo lo que tengo que contar. Ahora es tu turno, amigo mío. Cuéntame, ¿qué parte de esta historia fue la que más tocó tu corazón? Déjalo aquí en los comentarios. Vamos a leer y recibir cada palabra con cariño. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. De verdad espero que te haya gustado escuchar este relato tan emocionante. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.